La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Ya saben, alguna que otra ciudad del interior del país podemos llegar y nos permiten transmitir allá nuestro programa cuando no nos compiten los automóviles de superlujo que seguramente tienen muchísimos compradores, por eso tienen tanto programa. Pero llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo, inclusive donde existe internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Estamos en vivo, decía yo hace un momento. Les agradezco mucho sus amables comunicaciones y mensajes que se toman ustedes la molestia de escribirme a través de nuestras vías electrónicas de comunicación, que lo son el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien la página de Facebook Villalpando y la historia. De veras, muchas gracias por tomarse la molestia y robarse unos minutos de su valioso tiempo para escribirme, como nuestro amigo Rafita Barrios, que me está escribiendo, que dice que ya está esperando que empiece el mejor programa de la radio de toda la FM. Gracias. Dice que su familia me envía muchos saludos, mismos que yo, por supuesto, agradezco. Don Jorge Lozano dice que ya está listo. Don Carlos Prado, desde Torreón, allá en Coahuila, nos saluda, dice que está atento a la clase de historia de hoy, muchas gracias. Don Enrique Deita Silva, espero pronunciar bien si es Deita, me dice que está esperando la clase, y más ahora que vamos a comenzar a hablar del movimiento de 1968. No va a ser exactamente el movimiento todavía hoy, será un gran prólogo, don Enrique, en el que quiero abordar pues lo que estaba pasando en el mundo en aquel tiempo, pero me dice don Enrique, con mucha más quizás conocimiento de causa que yo mismo, que él estaba en tercer año de arquitectura. O sea, don Enrique, usted me lleva, déjeme echarle cuentas así rápidamente, unos 7, 8 añitos de edad. Es decir, usted ya vivió el 68 con plena conciencia. Yo tenía 11 años y justamente por eso es el problema de entender lo que pasa ese año para mí en lo personal, Le voy a platicar por qué, y de una vez aprovecho para justificar el programa de hoy, porque yo también necesito saber qué pasó ese año para comprender lo que yo viví, lo que yo escuché, lo que yo vi con mis propios ojitos, y diré por qué en un momento más, porque también la teoría de la historia indica que la cercanía, y cuando uno es testigo presencial o contemporáneo de los hechos, no es precisamente historia. Puede ser una buena crónica, una reflexión, una interpretación, pero historia quizás no lo sea, porque los técnicos o teóricos de esta rama del saber exigen que la historia, para que exista y sea, deben haber pasado al menos 50 años, que son justos los del 68, pero también que hayan ya desaparecido, o sea, que hayan ya muerto los protagonistas. Pero bueno, esto es paréntesis, porque don Enrique me dice algo muy interesante, que estaba en tercer año de arquitectura y que él quiere decirnos que la culpa no fue del presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque en realidad el verdadero culpable de la matanza del 2 de octubre fue el secretario de Gobernación Luis Echeverría, y que Díaz Ordaz asumió la responsabilidad. Esto último fue totalmente cierto, Como lo veremos en su momento, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió exactamente la responsabilidad de todo lo que ocurrió en el 68. También Frida Myers dice que su papá, Jesús García, nos manda un saludo. Muchas gracias, se lo aprecio. Dice que el más grande historiador, pero eso mejor no lo digo yo. Fernanda Telles también me está mandando un saludo desde aquí, la Ciudad de México.
que como cada sábado está escuchando el programa, muchas gracias. Don Fernando Salinas, que ya lo extrañaba yo, desde McAllen, Texas, allá en la República del Río Grande, que está precioso el programa, así que muchísimas gracias, y que salude a las chicas de Flans Bridal, Tencha y Raquel, allá en McAllen, Texas. Con todo gusto, está hecho, y pues bueno, si ustedes no disponen de otra cosa, vamos a comenzar el programa el día de hoy, en el que, como les comentaba yo hace un momento, me interesa muchísimo plantear, antes de entrar de lleno en las próximas semanas, al asunto específico mexicano de lo que ocurrió en ese 1968, que además debo decir, ocurrieron dos cosas bien importantes. Una, naturalmente, es el movimiento estudiantil, pero si ustedes se fijan, está acotado exclusivamente a la Ciudad de México. No pasó nada en Toluca, ni en Monterrey, ni en Ciudad Juárez. Y segundo, también fue importantísimo el desarrollo de la 19ª Olimpiada, de los Juegos Olímpicos, que tuvieron su sede precisamente en la capital de nuestro país, y en algunos lugares se extendió hasta Acapulco, por ejemplo, porque México fue el escenario, el escaparate del mundo en ese año, de veras, ese año tan complejo, tan contrastante en el que vivimos, y particularmente en unos cuantos días de todo. Imagínense que el suceso más grave del movimiento estudiantil, como todos lo recordamos, ocurrió el día 2 de octubre, y la inauguración de la Olimpiada fue 10 días después, apenas 10 días, el día 12 de octubre de ese mismo año. Pero bueno, es que 1968 es un año bien interesante. Yo tenía, repito, 11 años y fui testigo de algunas cosas. Y déjenme platicarles simplemente por qué quiero hablar de ese tema, porque la casa de mis padres, que está a la vuelta, bueno, ahí cuando ellos vivían, por supuesto, ahora ya están difuntos ambos, pero es exactamente a la vuelta de el casco de Santo Tomás, y precisamente en la calle trasera de la fachada de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y en agosto, el día 20 y tantos de agosto, cuando fue la toma de estos edificios por parte del ejército, la balacera fue terrible, ¿eh? Mi padre nos pidió que nos escondiéramos todos casi en el suelo, tirados abajo de las camas, sin acercarnos a las ventanas, tanto a mi mamá, mis hermanos, mi abuelita que vivía entonces con nosotros, porque las ráfagas de ametralladora se oían con toda claridad y teníamos mucho miedo de que alguna bala penetrara por los cristales de la casa en la que vivíamos. Y pues simplemente, como hoy ya leí en un libro espléndido que les recomiendo, que escribió don Gilberto Guevara Niebla, ya leí que a las 3 de la mañana fue la peor balacera de todas en ese día cuando se tomó el casco Santo Tomás, y yo lo recuerdo perfectamente bien. El libro se llama La Libertad, se los voy a recomendar, La Libertad Nunca se Olvida, Memoria del 68, de Gilberto Guevara Niebla, un gran historiador, un gran pedagogo mexicano, que si ustedes se fijan, hoy fue nominado ya hace unos días como uno de los subsecretarios de Educación Pública en el nuevo gobierno que iniciará a partir del día 1 de diciembre. Es un veterano del 68, pero no crean que es la primera vez que aparece, porque el hecho de haber sido líder estudiantil en ese año es en realidad un punto de su currículum adicional a los muchos estudios de pedagogía que él tiene. Ya fue subsecretario antes, en los tiempos del presidente, si mal no recuerdo, Cedillo o Salinas de Gortari, pero ya fue subsecretario de Educación Pública, y actualmente era ya, o es ya, parte del Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, del INEE. Es un hombre, pues, privilegiado en cuanto a su historia, su saber y de lo que fue testigo. Entonces a mí me tocó vivir ese episodio del casco de Santo Tomás tirado abajo de la cama de mi casa, con miedo a que fuesen los cristales, repito, penetrados por las balas, que se oían clarísimamente los disparos y las ráfagas. Y fíjense lo que es la cosa. Al día siguiente en la mañana, pues nadie quería ni asomar la cabeza. Salimos un poco a la calle, vimos exactamente en la casa de ustedes, en la Cerrada Merced de las Huertas, estaban formados los tanques con los cuales pues había sido atacado la Escuela de Ciencias Biológicas. Ahí estaban los soldados, y pasó algo que a mí me llama la atención profundamente, porque transcurrieron las horas y ya para el atardecer, a eso las 4 o 5 de la tarde, los propios vecinos, las señoras vecinas,
comenzaron a llevarles comida a los soldados que estaban ahí desde la madrugada sin haber probado bocado, y de las casas pues comenzaron a salir personas que llevaban ya sea sándwiches, ya sea algún tipo de plato con algún alimento, botellas de refresco o de agua. Pidieron permiso a un oficial que estaba a cargo, los dejaron acercarse a los tanques, y los niños, como yo de 11 años, con la curiosidad a cuestas, pues yo de plano, a la hora que acompañé a mi mamá a llevar algo de comida a uno de los soldados que estaba arriba de un tanque, pedí permiso y me subí al tanque de ese tamaño, Es decir, había convivencia con los soldados. No sabíamos qué había pasado a la vuelta en la Escuela de Ciencias Biológicas. La noche había sido terrible y el susto muy grande, pero a partir de entonces, y luego con la vivencia de la propia Olimpiada, yo siempre me quedé con la curiosidad de saber qué había sucedido ese año. Pero para ello decidí entrarle primero en un enfoque así como si fuera vía satélite de lo que pasa en el mundo occidental, que es el que nos atañe directamente, porque hay un efecto y una influencia cultural que viene de varias partes, y hay además también ejemplos de lucha y de compromiso y de oposición. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a don Rolando Orozco, que nos está saludando desde Puebla. Muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Don Iván García, le agradezco también que se haya comunicado, que sí me acuerdo de las canciones de Cricri de Chava Flores. Pues claro que sí, y me está recordando la Marcha del Silencio. Ya platicaremos ahí en su momento cuando lleguemos ya al caso específico mexicano, del cual nada más hice una pequeña prologuito. Doña Olivia Montes, muchas gracias, que me salude ella desde San Juanito de Escobedo, en Jalisco, y recordándome que su señor esposo, que también nos está escuchando, se encuentra, don Carlos García, en Portland, en Oregon, en los Estados Unidos de América. Ya decíamos que los saludo con mucho afecto porque es un matrimonio unido en la distancia por este programa, lo cual les agradezco infinitamente la confianza. También don Alonso Rodríguez Barreda, que nos saluda desde San Luis Potosí, me dice que me propone como tema el asunto de la caída del sistema del 88. Ya lo platicamos, a lo mejor usted no nos sintonizaba en ese tiempo, don Alfonso Rodríguez Barrera, pero el año anterior lo puede usted buscar ya sea en iVoox, que están todos los programas, o bien en mi página de Facebook, o bien en mi canal de YouTube. Usted, si encuentra toda una serie que dediqué a las elecciones en México, ahí va usted a seguramente hallar lo que platicamos en ese tiempo sobre el asunto de 1988. Y también me dice aquí que que en Radio Fórmula no se encuentran. Pues sí, no están, pero bueno, efectivamente no están los últimos podcasts ya desde noviembre del año pasado, pero repito, en iVoox, que no sé qué es eso, pero funciona, ahí se encuentran todos ellos, y también en mi página de YouTube, o bien en esta página de Facebook de Villalpando y la Historia. También le agradezco muchísimo, son muchísimos mensajes, cosa que aprecio, a don Alfonso de la Mora, que me está escuchando desde Morelia por la aplicación TuneIn. También es otra manera de acercarse al programa, se lo aprecio enormemente. Saludos allá a Morelia. A don Juan Carlos Rivera, muchas gracias, se lo aprecio mucho. Don Gerardo Guadarrama me está también saludando, como siempre, nuestro amigo, y me hace algún comentario sobre el problema de los linchamientos de canoa, que ese es un tema que vamos a platicar ya cuando llegue al caso mexicano, don Gerardo, pero tiene usted razón, es uno de los prólogos al 68 de México. Don Jaciel Ponce también, que me recuerda que había habido, valga la redundancia, problemas estudiantiles también en Morelia y en Sonora. Efectivamente tiene usted razón, pero me refiero que el puro 68 específicamente no tuvo repercusión nacional. Sí, los que usted señala claramente son remotos antecedentes de 1 o 2 años anteriores. Sonora el 67 y Morelia con la toma de la Universidad Nicolaita en el 66, pero en el 68 específico no pasó nada en ninguna otra parte. Don José Luis Espejel, que ya no trabaja en el ADO y que está escuchándome ahora sí ya con toda la familia allá en Apan Hidalgo, así que saludos a todos, lo aprecio enormemente. Y don César Daniel Vivar Mariscal,
que de sábado a sábado está escuchando y que ya vamos a cumplir 5 años, que muchas felicidades. Sí, 5 años ya aquí en esta estación de Radio Fórmula, los vamos a cumplir muy prontito, el sábado 1 de septiembre, pero de esto ya les platicaré más adelante. Miren, déjenme empezar con un prólogo musical, pero sin música, porque nos las cobran los derechos y los Beatles se enriquecen cada día más, por lo menos los sobrevivientes y los deudos de los dos difuntos. Debo comentarles que esta semana me puse a escuchar la música de los Beatles, de Beatles. Ya saben que yo no hablo inglés, yo soy de esta generación de mexicanos que no aprendió inglés como el presidente electo, que tampoco sabe hablar inglés, pues yo tampoco, y no me he hecho falta para nada en la vida, y quizás es parte de mis problemas porque yo siempre creí y crecí con la idea de que la música de los Beatles era maravillosa, pero ahora que me puse en un buscador a tratar de hallar las letras traducidas, me he llevado unos chascos espantosos. Pero bueno, déjenme comenzar que en el año 1968 en México y en el mundo amanecimos todos escuchando a los Beatles porque apenas en noviembre pasado se había lanzado el disco en el cual se contenía esta canción maravillosa, muy bonita, que ustedes recuerdan seguramente y que comienza con los acordes de la Marsellesa del himno nacional de Francia, que se llama Todo lo que necesitas es amor. All you need is love, dicen los que saben hablar inglés. Pero no me importa tanto la música, que se había hecho famosa ya un poco tiempo antes, porque fue el tema musical de un programa vía satélite, el primero que se transmitió a todo el mundo a mediados del 67, sino que en 68 todo el mundo de veras creía que el amor y paz, y se había convertido esta de All You Need Is Love en la bandera del movimiento de amor y paz de los hippies. Esto hay que decirlo con toda claridad. La letra dice así: no hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse, nada que puedas cantar que no pueda cantarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que la leí ya en español dije, no, pues está bien, está simpática y poética. Cuando llegué a otra canción que espero comentar hoy mismo y si no la semana que entra, me decepcioné por completo, pero un amigo mío me comentó que debería yo entender el contexto de los Beatles. Se pueden escribir canciones bonitas y maravillosas y aún contrarias a todo mundo cuando estás en la comodidad de la calle de Abbey Road en Londres con una buena dosis de LSD encima y teniendo en tu cuenta bancaria varias decenas de millones de libras esterlinas, que no tienen nada que ver con lo que están sufriendo los muchachos que están siendo gaseados en París, en Checoslovaquia, en Estados Unidos o en México. Es decir, hay una distancia enorme, pero esto ya llegaré. Decía yo que es la época de los hippies. Los hippies es un movimiento, como ustedes recordarán, algunos de ustedes seguramente mayores que yo, a lo mejor su amigo Deita también vistió como hippie, lo cual no está mal, no es crítica. A mí no me dejaban porque mis papás todavía me regañaban, en ese tiempo tenía yo 11 años y por supuesto estaba mal visto traer el pelo largo, naturalmente traer pantalones acampanados y con colores chillantes que se llamaban, ¿se acuerdan la palabrita? Psicodélicos. Era la palabra de moda, todo era psicodélico en ese año 68 y tenía que ver mucho con el movimiento hippie que había iniciado apenas un par de años atrás en los Estados Unidos de América. En ese momento no reparábamos que se trataba de muchachos blancos que tenían la vida económicamente resuelta, Uno pensaría, bueno, más bien no pensábamos, ¿cómo le hacen para vivir en los campamentos, en comunas, en los campers, siempre fumando cigarros de marihuana, con sus guitarras eléctricas? Pues que no tenían necesidad de trabajar, que eran ricos, pero eso no lo pensábamos en aquel tiempo. Era un movimiento que se definía a sí mismo como contracultural, libertario, pacifista, que se caracterizaban todos ellos, ustedes recuerdan, por el pelo largo, por vivir en comunas, por practicar el amor libre, lo cual por supuesto espantaba a nuestros padres y abuelos y a los maestros en las escuelas, pero sobre todo porque se dedicaban, dizque, a unas cuestiones místicas al referirse o al dedicarse a la meditación, pero también le metían durísimo a las drogas. La marihuana, que era lo más usual, pero también, y es a donde quiero llegar, se utilizó y apareció como el gran hallazgo de las drogas sintéticas en ese año, el famoso LSD. Una droga, literalmente una droga,
que causó conmoción en todo el mundo, tanto que ese mismo año va a ser prohibida y declarada ilegal en los Estados Unidos, y por lo tanto se aumentó su consumo. Recuerden que si algo se prohíbe, pues causa más interés y más curiosidad, y la gente comenzó a drogarse todavía más. De por sí, ya hay que decirlo con toda sinceridad, la juventud norteamericana ya le gustaba mucho el cigarrito de mota. Recuerden, ya lo platicamos aquí en este programa con toda la seriedad del mundo, de que la droga en los Estados Unidos se consumía porque finalmente a los soldados que habían cumplido sus deberes militares, primero en la Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra de Corea, y en estos años que estamos platicando, en 1968 en Vietnam, la marihuana era parte esencial de su equipo de batalla, como lo era también los derivados del opio para el efecto de curarlos de las heridas de guerra. Entonces se había extendido tanto el uso de la marihuana que era común que los hippies la estuviesen consumiendo. Los hippies, por supuesto, se declararon políticamente pacifistas, contrarios a la guerra de Vietnam, marcharon inclusive varias ocasiones para oponerse, porque la guerra de Vietnam estaba costando muchísimas víctimas, pero curiosamente no se metieron mucho en otro problema fundamental que aquejaba a los Estados Unidos, que es la lucha por los derechos civiles de las personas de color. Ahí no había hippies, más bien no había hippies negros, para decirlo con toda claridad. Los hippies eran blancos, pero en aquel tiempo, repito, no entendíamos que tenían la vida económicamente ya resuelta. Pero bueno, el movimiento hippie tuvo su mayor esplendor, como lo reconocen los propios teóricos que han historiado este asunto, de lo que se llamó el verano del amor de 1967, que fue un verano de campamento cerca de San Francisco, California, de puro reventón y mota y sexo, hasta el festival de Woodstock famoso de música en 1969. En México, curiosamente, los hippies llegaron, o la influencia hippie, o el vestirse como hippie, comenzó a llegar precisamente en el año de 1968, cuando iniciará y se pondrá en boga los hippies mexicanos, naturalmente, y va a prolongarse hasta su momento climático más alto en Avándaro. ¿Se acuerdan del concierto de Avándaro en 1971? Bueno, a mí, con todo y que tenía ya para ese momento, pues, 4 añitos más, o sea, 15 años, mis papás no me dejaron ir, por supuesto, Mis amigos, que yo tenía ya algunos mayorcitos, sí fueron, pero a mí no me dejaron ir, pero fue el momento culminante del hippismo mexicano. Pues los hippies tenían una influencia muy muy grande, y sobre todo a través de su representante musical. Es el año además también en que ya tienen un éxito rotundo en todo el mundo el grupo de los Doors, ¿se acuerdan? De Jim Morrison, y la canción Enciende mi fuego, que era censurada porque decía cosas bárbaras que provocaban el erotismo de los jovencillos. Y bueno, es un año pues difícil. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde. Gracias, muchísimos mensajes el día de hoy. Le aprecio mucho a doña Blanca Garduño y a su esposo, el señor don Fernando Garza, que me saludan desde Phoenix, Arizona. Y me dice don Fernando que él en la prepa 8 le tocó el movimiento estudiantil del 68. Gracias. Sí, es que justamente pues somos los de mi generación, que era una de ustedes, don Fernando, seguramente. De los que tenemos 60 para arriba nos acordamos ya perfectamente bien de lo que aconteció en aquellos años. Sé que muchas personas, que es la gran mayoría de la población, no tienen esa edad, pero al contrario, creo que va a ser una oportunidad para que vean desde otro punto de vista distinto lo que en ese año que tan cacareado es, del que tanto se habla. Se dice que es el año que inicia las transformaciones que dan lugar al México de hoy. Bueno, sí y no, ya veremos que hay de todo un poquito, pero sí fue un año muy muy importante, y en el mundo pasaron muchas cosas que, como están ustedes viendo, bueno, van desde la frivolidad de los hippies, pero llegaremos a momentos verdaderamente estrujantes y conmovedores de lo que pasó ese año en otras partes del mundo. Gracias también a don Francisco Rosales desde Celaya. Me saludan Julieta Vargas y Francisco Rosales, que están en Celaya, que me escuchaban en Querétaro, en la Radio Fórmula de Querétaro, pero que ya no lo pasan. No, pues ya pasan coches allá en Querétaro, y que este espacio tan profesional merece el respeto de una emisión nacional. Pues yo opinaría lo mismo, pero ¿qué le vamos a hacer? También le quiero agradecer muchísimo
a varios mensajes que tengo por acá. Don Alberto Fuentes me dice que él participó en la Marcha del Silencio que partió del Museo de Antropología al Zócalo allá en el 68. Muchas gracias, muy amable. Don Fernando Salinas me manda una fotografía que se encontró allá en Inglaterra, donde aparecen los Beatles vestidos de zapatistas. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. También le agradezco a don Emilio Ángeles, que es un tema controvertido. Me sugiere que hable de Manuel Mondragón y aquí está don Emilio Ángeles repitiendo una falacia que se ha creído últimamente de que el general Manuel Mondragón defendió el istmo de Tehuantepec. Eso no pasó jamás. Eso es una falsificación de la historia. Hablaremos de él en alguna oportunidad. Ya hablamos un poquito cuando hablamos de la escena trágica. Recuerden que aunque el hombre haya sido brillante matemático y artillero, fue un asqueroso traidor, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo porque a él se le debe buena parte de los acontecimientos de la escena trágica que culminaron con la muerte de Francisco Ignacio Madero. También le agradezco muchísimo a don Leopoldo Espinosa, que me dice algo interesante, que él estudiaba en ese momento a los 10 años de edad, o sea que es un año más chico que yo, don Leopoldo, en Monterrey, y que no hubo clases por temor a los disturbios que ocurrían acá en la Ciudad de México. Buena noticia. También don Marcelo Cedillo, le aprecio enormemente su mensaje, muchas gracias. Don Yuri Francisco Noriega me dice que la transculturización hippie sigue todavía existiendo en algunos lugares del país. Y don Jorge Lozano me está recordando lo que voy a decir enseguida. Es más, don Jorge se me anticipó por 10 segundos. Me habla usted de Lucy in the Sky with Diamonds. Yo no sé hablar inglés, ¿eh? Usted sí, don Jorge, pero yo no. Y allá voy. Es que esta droga sintética, el ácido, que en realidad se llama la dietilamida de ácido lisérgico, el LSD, que es la droga del momento en ese año del 68, pues según los que la probaban decían que les proporcionaba intensas experiencias espirituales, que era la experiencia psicodélica que acompañó al movimiento hippie, porque a todos les gustaba probar el ácido, como ellos le llamaban. Y resulta ser que hay una canción justamente totalmente alucinógena de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que si ustedes se fijan bien, las letras iniciales de los tres nombres, de los tres sustantivos, Lucy, Sky, Diamonds, es LSD. Y si ustedes leen la letra en español, que yo nunca lo había hecho, lo confieso, de por sí no sé hablar inglés, sonaba musicalmente bonito, pues me gustaba, pero ya que tengo la letra en español, es una cosa que dice uno, bueno, imagínate, árboles de mandarinas y cielos de mermelada, una chica con ojos de caleidoscopio, flores de celofán amarillas y verdes, y una serie de tonterías como que los caballitos comen pasteles de malvavisco. Háganme favor, todos sonríen mientras pasas frente a las flores y los taxis de periódico están esperando en la orilla. No, bueno, o sea, estaban fumadísimos los señores John Lennon, Paul McCartney y compañía. Se ve que para escribir estas cosas, pues sí, estaban medio pasados. También hay que decir que en ese año del 68 ocurrieron otras cosas más interesantes. Primero, la revolución sexual tuvo como origen, pues, más que nada, la aparición, y en ese año de 1968, en realidad desde el año anterior en todo el mundo, que se autorizó la venta en las farmacias, claro, supuestamente bajo receta médica, pero no existía, nadie le hacía caso, de las píldoras anticonceptivas. La posibilidad de que las mujeres pudieran tener relaciones sin temor a embarazarse, sin miedo a que hubiese un producto fruto de esa relación amorosa o no amorosa, porque estaban, recuerden, en amor libre. Y esto va a ocasionar, pues, que se hayan roto una serie de cuestiones morales que en aquel tiempo, sobre todo en México, de extrema derecha católica, que era muy, muy rigurosa en el aspecto de vida sexual. Y esto, pues, va a ser algo muy, muy delicado. Miren, la píldora anticonceptiva tiene además un origen que poco se sabe. Fue declarado desde 1964 y 65 como la invención farmacológica más importante de la historia de la humanidad del siglo XX.
la posibilidad con esa píldora de detener o de evitar los embarazos. Pero escuchen, amigos, esto que no sé si ustedes sabían, yo no lo sabía, lo acabo de descubrir y estoy profundamente interesado en saber más del tema, porque el descubridor, el médico que logró sintetizar la sustancia adecuada para producir la píldora anticonceptiva fue nada más y nada menos que un mexicano. Así como lo oyen, se llamaba el doctor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, que trabajaba en los laboratorios Sintex aquí en México, bajo la dirección de 2 científicos extranjeros. Él era su alumno, a él le encomendaron el trabajo y los propios maestros que fueron galardonados con el premio Nobel, reconocieron que en realidad la chamba la había hecho el muchacho mexicano que trabajaba con ellos. Repito su nombre, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, un científico mexicano que es el que logra sintetizar la sustancia adecuada para poder producir las píldoras anticonceptivas. También ese mismo año, para darle un poquito de continuidad al tema de esta revolución o libertad sexual, aparecen en México, ya habían estado desde un par de años antes en Europa y en Estados Unidos fue recorriendo la moda, pero en México en el 68, en enero o febrero, llegan las minifaldas, los mini vestidos inventados apenas un par de años atrás en Inglaterra por una modista de nombre Mary Quant, y que en México, por supuesto, inmediatamente hicieron furor entre las señoritas de la edad adecuada para lucirlas, con el natural enojo de los papás, que seguramente las regañaban por decir que salían casi desvestidas, por supuesto con los pelos de punta de las abuelitas, la gente en la calle volteándose a mirarlas y a chiflarles, por supuesto, en una oscilación de la inocencia a la obscenidad, porque las muchachas decidieron usar minifaldas, por supuesto, prohibidas en las escuelas, no solo de monjas, también en las escuelas oficiales les marcaron claramente hasta qué parte de la rodilla debería ir la falda, y pues ocasionó un revuelo enorme, porque si ustedes se fijan en todo pues en las fotografías que hay de aquel año, todas las chicas, hasta las marchas van con minifalda portando sus carteles de no represión. Es decir, la minifalda causó verdaderamente impacto grandísimo en México de manera totalmente absoluta. Pero vamos a algo todavía más importante. Ya en diciembre del 67, pero sobre todo en enero y febrero del 68, por primera vez en la historia mundial se logró prolongar la vida a través de un trasplante de corazón. En Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, un médico de aquel país sudafricano, el doctor Christian Barnard, realizó los primeros trasplantes de corazón. El que realizó en diciembre de 67 salió bien, pero el paciente se murió, pero por causas distintas. Le dio bronconeumonía en el hospital y se murió de eso, no de la falla cardíaca, Pero los que logró realizar ya en enero y en febrero del 68 sobrevivieron. El mundo conoció así que era posible prolongar la vida y que un enfermo con mal cardíaco, con las arterias obstruidas, con las coronarias totalmente tapadas, con el colesterol hasta arriba, no tenía por qué morirse, sino que era posible encontrarle un reemplazo a su corazón. Esto era verdaderamente un avance fundamental, importantísimo en las ciencias de la salud y en la ciencia médica. El hombre, se dijo en aquel tiempo, se acercaba al poder de Dios. Ya podía manipularse la vida, y un hombre condenado, o una mujer condenada a morir irremediablemente por su corazón que estuviese fallando, de pronto veía que se abría una expectativa de vida. Únicamente se requería un donante, es decir, una persona que muriera accidentalmente con el corazón sano, con condiciones terapéuticas y de aceptación para que no existiese rechazo, pero esto garantizaba que se podía ya prolongar la vida humana, primero con el corazón y después vendrían otros órganos, y se debe, repito, a un médico sudafricano, el doctor Barnard. Déjenme terminar este bloque con una cosa simpática y que tiene que ver con México. Ese año de 1968, en el mes de mayo, comenzó la primera transmisión de En Familia con Chabelo. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde que se me ha ido volando. Gracias, mil gracias por la abundancia
de sus mensajes, que de veras creo que este tema despertó mucho interés. Le agradezco mucho a don Pablo López, que está escuchando el programa, dice que es un deleite siempre oírlo, que es una, pues no sé si exactitud o precisión de datos, a veces me van, pero que es una maravillosa narrativa, cosa que le agradezco. Trato de hablar buen español, don Pablo, se lo juro, no sé inglés, pero trato de dominar mi idioma de manera más correcta. Ya Florestal me sugiere, me cambia de tema por completo, que pudiera yo hablar de don Guillén de Lampart, que es un personaje maravilloso, supongo que ya me lo dice usted, porque leyó seguramente las memorias de un impostor de don Vicente Riva Palacio, y su vínculo con el conde duque de Olivares. Yo espero que también haya usted ya leído el libro magnífico, la gran biografía de Eliot sobre el duque de Olivares, que es espléndida, y el descubrimiento de su figura por Vicente Riva Palacio. Pues sí, claro, efectivamente, eso sí es un tema ya que hemos platicado y que es antiguón, pero vamos a hablar un día de él, se lo prometo, allá Floresta, con todo gusto. También le quiero agradecer muchísimo a doña Mari Carmen Varela Padilla, dice que le encanta el programa. Corrige a un amigo que hace rato me comentó que la marcha del silencio, decía él, fue de antropología al Zócalo. Es que hay dos marchas, no sé si las dos se les llame del silencio. La que conocemos tradicionalmente como Marcha del Silencio es la que encabeza el rector Barrio Sierra, que sale de la ciudad universitaria y llega exactamente a la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas. Eso es lo que me lo aclara ella hace un momento. Doña María Georgina también me dice y me repite lo que ya hemos comentado, creo que lo hicimos al mismo tiempo que ella escribía, yo lo decía, de que el inventor de la píldora anticonceptiva es un mexicano, efectivamente. También le quiero agradecer a don Jesús Medina, que está escuchando, me dice, como todos los sábados, muy amable, don Jorge Gallo, que también está trabajando y oyendo el programa, no se vaya a distraer, don Jorge, y dice que lo políticamente correcto es hablar mal del gobierno de aquel tiempo, y efectivamente esto merece un análisis más detallado, y creo que con este prólogo que el día de hoy estamos iniciando, porque el tema vale la pena, por lo que me estoy dando cuenta y por la multitud de llamadas y comentarios de ustedes, pues es un tema que a los de una cierta generación de 60 para arriba, para ser claros, pues inmediatamente los hizo brincar el corazón del recuerdo, ya sea por una minifalda, ya sea porque fuimos aporreados, ya sea porque escuchamos algo, ya sea porque supimos algo más. Hasta por lo que vimos en televisión, decía yo, que ahí se inicia el programa En Familia con Chabelo, que terminó apenas hace unos años, o sea que se aventaron casi 50 años al aire con este programa. También le agradezco muchísimo a don Ángel Morales, que sí, justamente lo que estaba yo comentando, que requiere un tema, es un análisis largo y profundo, el asunto del 68, y que cada vez que escucha el programa, cada sábado, lo hace con su señor padre. Así que un saludo afectuoso para ambos. Déjenme irme a la parte ya seria, que es por donde debía haber empezado. Hay tres momentos en la historia de ese año de 1968, ocurridos los tres en el hemisferio occidental, es decir, en nuestra cultura occidental, que van a tener un impacto muy grande, una influencia ideológica y de ejemplo en lo que va a ocurrir en México en octubre, o más bien desde agosto, con el movimiento estudiantil ya fortalecido, porque arranca en julio, pero en julio no pasó más que una tranquiza ahí entre policías y estudiantes, pero ya el movimiento creado como tal en agosto, septiembre y que va a fenecer en octubre, va a tener una gran influencia de tres eventos que ocurrieron en el mundo. Primero, las muchas manifestaciones tanto en contra de la guerra de Vietnam como a favor de los derechos civiles, que eran paralelas, que ocurrían en los Estados Unidos de América. Ahí va a haber cuestiones muy serias que ahorita empezaré a platicar. Segundo, lo que se conoce como el Mayo francés. Esta lucha que fue verdaderamente ejemplar entre los muchachos de las universidades, que lograron lo que en México no se consiguió, que los obreros franceses salieran a apoyarlos. Esto es algo verdaderamente inaudito, que no ocurrió en ninguna otra parte. Y el tercer tema, que es capital para entender lo que ocurrió en México en el 68, es lo que se conoce como la Primavera de Praga, cuando los checos quisieron tener un socialismo, decían ellos, con rostro humano, distinto del socialismo totalitario que les imponía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos tres momentos que vamos a empezar a platicar el día de hoy
son decisivos para entender cómo, por qué es lo que pensaban, qué sentían y qué querían los muchachos que en México harían el movimiento estudiantil ese mismo año. Miren, arranca 1968 con la creencia de la sociedad norteamericana de que estaban ganando en Vietnam. De veras, eso pensaban, ¿eh? La guerra la había iniciado el presidente Lyndon Johnson, que en ese año gobernaba a su país. Claro, un poquito con los antecedentes de la intervención militar vía asesores que había enviado a aquel país del Extremo Oriente el presidente Kennedy, un país que ya se había dividido en dos, el Vietnam del Norte con capital en Hanoi, el Vietnam del Sur con capital en Saigón, el Vietnam del Norte ya de clara afiliación comunista, apoyado por China comunista, liderado por un hombre que se va a convertir en mítico y que aquí en la Ciudad de México tiene hasta un monumento, Ho Chi Minh. ¿Se acuerdan de él, los de mi edad? Ho Chi Minh, que era el líder e inspirador de las tropas que se llamaban el Viet Cong y que en enero del 67 iniciaron una ofensiva, la ofensiva del Tet, que le pegó un sustote a los soldados norteamericanos porque fueron retirados, replegados y derrotados en varios encuentros, lo que va a motivar por una parte que el presidente Johnson decida en ese principio de año del 68 a utilizar los bombardeos masivos con aquellos aviones gigantescos, los famosos B-52 que arrojaron centenares o miles de toneladas de bombas sobre Vietnam y no pasaba nada. Los vietnamitas, los del Vietcong, no se rendían. Estaban tan desesperados, y este va a ser un momento capital en la historia de la guerra de Vietnam, que en ese mismo mes de ese mismo año de 68, en el mes de mayo, en una aldea que se llama My Lai, los que recuerdan esta historia la conocen muy bien, un destacamento norteamericano al mando del teniente Calley violó mujeres y mató a 120 y tantos vietnamitas civiles prisioneros. La famosa matanza de My Lai, que ocurre el 16 de mayo de 1968 y que va a provocar una escandalera tremenda en los Estados Unidos, con cientos de manifestaciones en los cuales los hippies, por una parte, pero también los papás y las mamás cuyos hijos estaban en servicio militar. Recuerden que Estados Unidos envió casi a 500,000 de hombres a las órdenes del general Westmoreland a combatir allá a Vietnam, con un total de 52,000 muertos. Pues había gran presión, lo cual va a conseguir que el candidato a la presidencia finalmente del partido contrario, los republicanos, Richard Nixon, gane la elección presidencial porque va a prometer acabar con la guerra mundial, cosa que hará hasta muchos años después, pero esto le va a dar oportunidad de ganar la guerra. De acabar la guerra, porque la van a acabar perdiendo. Esta es, digamos, la sopa de lo que está pasando en Estados Unidos cuando surgen dos acontecimientos bien importantes que tuvieron una repercusión mundial. Y llegó a México la noticia. Yo recuerdo haber visto las dos en televisión, porque fue una cosa que verdaderamente sacudió las conciencias. Primero, estaban involucrados ya desde mucho tiempo atrás en la lucha por los derechos civiles. Fíjense qué curioso. El presidente Abraham Lincoln concedió la libertad a los esclavos en 1863, la elevó a derecho constitucional en los primeros meses de 1865. Eran libres los negros, para decirlo con toda claridad, pero no tenían derechos civiles y los van a conseguir hasta más allá de 1968, gracias a que uno de sus principales líderes, el doctor en teología Martin Luther King, encabezaba la lucha. Decía en los discursos que tenía un sueño, el sueño de que todos fueran iguales, y de pronto, en un día de abril, el 4 de abril, en la ciudad de Memphis, fue asesinado. La muerte de Martin Luther King marcó a toda una generación de personas, pero inmediatamente a los pocos meses, para junio de ese mismo año, hubo otro asesinato patético y tremendo que fue transmitido por la televisión, también en los Estados Unidos, cuando un precandidato demócrata a la presidencia, que estaba avanzando arrolladoramente para disputarle a Johnson la candidatura presidencial para ese año, comenzó
avanzar tanto que causó preocupación en algún sector, sobre todo porque argumentaba tener a su favor la herencia ideológica y el peso moral de su hermano, que había sido también presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y que había muerto a tiros en Dallas. Este hombre, Robert F. Kennedy, el hermano menor del presidente asesinado, estaba en plena campaña presidencial para lograr la candidatura de su partido cuando el 6 de junio de 1968, en Los Ángeles, allá en California, también fue asesinado por un activista palestino. Estas dos muertes, la de Martin Luther King por una parte y la de Robert Kennedy por otra, van a hacer que se cimbre el mundo occidental, porque se están dando cuenta que en Estados Unidos, donde se está cociendo a fuego lento una insatisfacción muy grande por la guerra de Vietnam, al mismo tiempo hay momentos y hay eventos que no pueden resolverse, como los derechos civiles cuando muere su líder o la democracia cuando muere Kennedy. Eso sí, los gringos nos regalaron a final de ese año la primera vuelta a la luna con la cápsula Apolo 8. Amigas y amigos, aquí le dejamos el día de hoy. La semana que entra vamos a platicar de temas también muy interesantes, como son el Mayo francés y la Primavera de Praga. Pero mientras tanto, yo le quiero agradecer muchísimo, como siempre, a don Raúl Cruz en la operación, a mi productor Guillermo López Negrete, que lo ha hecho como siempre muy bien, y a todos ustedes, pásenla pero muy bien. Y aquí nos escuchamos primero Dios en 8 días.